Cuando hablamos de comunicación y de comunicación no verbal, hay un pequeño malentendido que se remonta a los años 60. Y esto hay que liquidarlo de una vez. En los años 60, a principios, un investigador que se llamaba Mehrabian hizo una serie, digamos, de trabajos. Y resumiendo, dijo que en la comunicación un 7% era lo que se decía, el qué, un 13% era lo para lenguaje y bueno, el 80% era la comunicación no verbal. Y desde aquel entonces todo el mundo ha ido repitiendo esos datos y no es tan sencillo. Primero Mehrabian, el mismo, unos años después, pues realmente dijo que era algo muy puntual, que se había hecho en condiciones muy particulares y que no había que generalizar. ¿De acuerdo? Entonces eso queríamos ya pues liquidarlo. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Digamos que a la hora de transmitir algo, en emisión y o en recepción, el fondo, la información, los datos, es solo una parte. La forma verbal, es decir, cómo decimos las cosas, es otra parte. Y todo lo demás sería lo no verbal. ¿De acuerdo? Entonces ahora empiezan los matices. Entonces, para entender y daros un modelo que sea útil, pensar en una pareja de enamorados, ¿no? Lo que están diciendo, cómo lo están diciendo, etcétera, etcétera. Y si no, hacer memoria. Bien. ¿Qué tan importante es el qué están diciendo? ¿No? Más que cómo lo están diciendo y cuál es su lenguaje corporal. ¿No? Si os sirve esta analogía. Entonces, ¿el mensaje cuál es? Esto es importante. Cuanto más emocional una situación, más importancia, más peso tiene lo no verbal, el lenguaje corporal. ¿De acuerdo? Nos podríamos quedar con eso. Eso sería un punto. Y cuando hablamos de lenguaje corporal, también hay muchos malentendidos. Que si hay que mirar a los ojos, que hay que sonreír, etcétera, etcétera. Nosotros lo que decimos es lo siguiente. Es importante que toda y cada una de las componentes del lenguaje corporal sean coherentes en su conjunto. Es decir, basta con que uno de los factores no sea coherente con los demás y entonces todo lo que intentamos transmitir se viene abajo. Esa es la explicación. Esa es la explicación a muchas situaciones o dudas donde no entendemos lo que está pasando. Cuanto más emocional una situación, más peso la parte no verbal. ¿De acuerdo? Entonces, si rindamos homenaje a Mehrabian, que ha sido muchas veces mal interpretado, ¿no? Repetición, repetición, repetición.